Y ahora sí, estamos con grabación, estamos reconociendo la tabla periódica. 18 grupos y 7 periodos. 18 columnas y 7 filas. A ver, quiero ver si hay alguien que puede contestarme una pregunta para ver si estamos todos al tanto. Blanco, por ejemplo, ¿tienes la tabla periódica a la mano? Ah, recién, ¿no? No. A ver, Vigil, ¿tienes la tabla periódica? Profesor, sí la tengo, pero está en mi cuarto ahorita. Ya, anda, tráela, porque te necesitamos. Apúrate, apúrate. Amasifuen, ¿tú tienes la tabla periódica a la mano? A ver, dime, ¿dónde está el carbono? Miren, ¿dónde está el carbono? Un elemento. Su símbolo es la C, C mayúscula. Acá está, carbono. A ver, ubiquemos el carbono. Ahí está la señorita Rengifo también, ¿no? El carbono está, miren, es número atómico 6. En Está la fila 14, profesor. en la fila 14. Entonces estamos en el grupo 14. Pero miren a la izquierda, ¿en qué periodo está? Periodo. Periodo, ¿en qué periodo está? ¿Ah? 2, periodo 2. Entonces, si yo les digo ubiquemos un elemento de acuerdo al grupo y al periodo, tenemos que ubicarlo dentro de la tabla periódica. O sea, se ubica de acuerdo a las columnas y a las filas, a los grupos y a los periodos. Las columnas son los grupos y las filas son los periodos. Pero hay que ordenarla en forma, así como dice, ordenarla en forma ordenada, ¿no? Hay que reiterar esa palabra. Miren, el hidrógeno empezamos acá a la izquierda. Voy a poner un ratito esto amplio para que puedan verlo un rato. Ya está. Empezamos con el número 1, que es el hidrógeno. Su símbolo es el H, ¿no? Hidrógeno. Después nos vamos hasta bien la derecha, donde está el helio, que es el número 2. Y miren, de la izquierda nos pasamos a la derecha, ¿no? O sea, este periodo es un periodo que tiene solamente 2 elementos. Es un periodo corto, ¿no? Briseño está ingresando. Ya, pero miren el otro periodo. Empezamos con el número 3, que es el litio, y tenemos el berilio, y después nos salteamos hasta el 13, que es el boro, 5. Carbono, 6, nitrógeno, 7, oxígeno, 8, flúor, 9 y neón, 10. Este periodo es un poquito más grandecito, pero también sigue siendo corto. Ahora el periodo 3, pasamos al sodio, 11, magnesio, 12, y nos salteamos hasta el grupo 13, hasta el 13 o 3A. 13, 14, 15, 16, 17, 18. Pero después del 18 nos encontramos con el periodo 4, que sí es completo, miren, es todo. Tiene un montón de elementos. Entonces, este es un periodo largo. Entonces, los periodos pueden ser cortos, como este caso que tiene 2 elementos. Acá tenemos 8 elementos. 8. En el periodo 3 también tenemos 8 elementos, pero el periodo cuarto tiene un montón de elementos. Entonces, el periodo cuarto es un periodo largo, y los otros son periodos cortos. Tienen la tabla periódica para que la puedan ver. Miren. A ver, dígame, ¿cuántos periodos son cortos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántos periodos son cortos, cortitos? 4. 4 o 3, nada más. A ver, el periodo 1 tiene 2. 3. El periodo 2 tiene 8. El periodo 3 tiene 8, pero el periodo 4 tiene montón, tiene 18 elementos. Por lo tanto, los 3 primeros periodos son cortitos. Entonces, hay que reconocer, porque a veces yo les puedo preguntar, a ver, dígame un elemento de un periodo corto, y ustedes me tienen que decir cualquiera de esos, ¿no? Hasta el número 10. Hola, profesor, buenos días. Sí, buenos días. Ya. Y los grupos son en total 18 grupos. Miren, grupo 1, grupo 2, grupo 3, hasta el 18. Pero miren, también en algunas tablas periódicas los grupos también se diferencian en 2 grupos diferentes, que son el grupo A y el grupo B. Las tablas periódicas antiguas generalmente tienen una división de A y B.
Pero las últimas, las modernas, ya están utilizando solamente de números arábicos de 1 al 18. Entonces acá tenemos, por ejemplo, dice 1A, no sé si ustedes pueden, en su tabla periódica pueden ver la que dice 1A, y después dice 2A, en números romanos. Y después se saltea al 3A por acá. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Y después empezamos acá con el 1B, miren por acá, un poco desordenado, ¿no? 1B, 2B. Y después acá 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Y en el grupo 8B tiene 3 columnas, miren, tiene 3 columnas. Por eso es importante más o menos ubicarnos en dónde estamos en la tabla periódica, porque inicialmente podemos estar perdidos. Hay grupos A y grupos B. Así que eso lo vamos a solucionar cuando veamos los bloques de la tabla periódica. Entonces, miren, inicialmente tenemos grupos y periodos. Tenemos grupos A y grupos B. Y miren esta partecita que está acá. Toda esta parte que está acá tiene un nombre, es una zona. Todo lo que está en el centro tiene otro nombre. Y todo lo que está a la derecha tiene otro nombre. Y abajo tenemos unos elementos, miren. También tenemos acá. Es otro tiene otro nombre. Vamos a verlo con las diapositivas y vamos a entender más o menos de qué se trata. A ver, vamos 40 personas ahorita, ya no creo que ingresen más, ¿no? Son 10 y 29. Ay, el micrófono. A ver, voy a preguntarle a uno si es que me puede ubicar un elemento. Miren, entonces lo que tenemos que tener en cuenta es, en primer lugar, tenemos que tener la tabla periódica porque si yo les hablo de un elemento, ustedes tienen que identificarlo automáticamente con su símbolo. Si no, no van, a menos que ustedes se lo conozcan ya el símbolo en su cabeza, ¿no? Entonces, si no lo tienen en su cabecita, tienen que tener la tabla periódica para ver qué elemento tiene símbolo C, por ejemplo, que es el carbono. O cuál es el símbolo del aluminio. ¿Cuál es el símbolo del aluminio? A ver, ¿quién me dice? AL, profesor. AL. ¿Y cuál es el número atómico? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Qué número atómico tiene? En la tabla periódica, si ustedes ven número atómico, dice, ¿qué dice? ¿Qué número? ¿Qué dice? 13, profe. 13. Entonces vamos a ubicarlo. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Está acá. En el grupo 3A. O en el grupo 13. Miren, 13 o 3A. Pero está en el periodo 3. ¿Ya? Eso es lo primero que yo voy a preguntar. ¿En qué grupo está y en qué periodo? Y ahora miren, los grupos tienen un nombre, que es el nombre de la familia. Acá dice aluminio, está en el grupo 13 o 3A y dice que se llaman boroides. O sea, hay un montón de información en la tabla periódica, ¿no? Entonces, poco a poco vamos a ir desglosando qué grupo es, qué periodo es, cómo se llama su familia, dónde está ubicado, cuál es el número atómico y todas esas cositas que nos da la información, la tabla periódica. Pero la tabla periódica tiene que tenerla siempre presente. Si no tenemos tabla periódica es como si nos fuéramos a la guerra sin armas. Imagínense ir a la guerra sin casco, sin fusil, sin nada. Estaríamos ya listos para que nos maten, ¿no? Profesor, una pregunta. ¿Cómo se llama el periodo? El periodo está acá a la izquierda. 1, periodo 2, periodo 3, periodo 4, hasta el 7. Periodos. Entonces yo, Profesor, la primera fila es el periodo 1. La segunda fila es el periodo 2, ¿no? Así. Y los grupos son hacia abajo, ¿no? Columnas. La primera columna es grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, hasta el grupo 18, que es el de la derecha, que son los gases nobles. Pero tenemos que tener cuidado porque esos grupos del 1 al 18, en algunas tablas periódicas, los separan en dos, en el grupo A y en el grupo B. Vamos a ver entonces las diapositivas. De repente por ahí tienen alguna pregunta que hacer. ¿Alguna pregunta más? Si no, para salir un rato de la tabla periódica, nos ponemos un rato las diapositivas. A ver, ¿alguna pregunta? Entonces vamos a avanzar ya. Me parece, aquí tenemos que empezar. Ya está. Estamos en la semana 7 del segundo bimestre, pero no le pongo la sección, porque ustedes son 2 secciones. Ahí le ponen ustedes, ¿no? Ya, esto lo pasamos rápido. Ya saben lo que tienen que hacer. Silencio. Y sus cámaras encendidas. Y si hay que encender todas las cámaras, les aviso rapidito, ¿ya? Dice, lo primero que tenemos que lograr es entender la organización de la tabla periódica actual, ¿no?
Reconocer grupos y periodos es importante. ¿Dónde está el elemento? ¿En qué grupo y en qué periodo? Es importantísimo. Ahí podemos reconocer dónde está situado. Reconocer bloques y familias también. Vamos a ver qué significa bloques y qué significa familias químicas. Y representar un elemento de la tabla periódica con su símbolo. Por eso, si no tengo tabla periódica, no podría saber qué símbolo tiene un elemento. Así que tiene que tener su tabla periódica. O si no, sacarla del internet, rapidito, ¿no? Pero necesitamos saber algunas cosas. A ver, ¿qué necesitamos saber? Hay que identificar los átomos en una molécula. No es necesario. La molécula tampoco. Eso ya está de más. Molécula de oxígeno. No. Vamos a pasar de frente, ¿ya? Esa es la tabla periódica, pero no tiene nada, miren, está vacía, ¿no? Ya. Vamos a ver, la tabla periódica. Mire, este es el primer periodo, la primera fila. Tiene 2 elementos, la primera fila. Acá y acá, 2. Es un periodo cortito. La primera fila tiene 2 elementos. El segundo periodo tiene 8 elementos. Mira, tiene acá 2 y acá tiene 6. 8. La tercera fila, o sea, el tercer periodo también tiene 8 elementos. Son periodos cortos. Pero el cuarto periodo, o sea, la cuarta fila, ya tiene un montón. Tiene 18. La quinta también tiene 18, la sexta tiene 18, y la séptima también, aunque no está completa acá, también tiene 18. Sino que estos elementos ya son un poco extraños, ¿no? No se utilizan mucho. Acá está vacía la tabla periódica, pero se llena así, de periodo en periodo. Empezamos por el primer periodo. 1, 2, 3, 4, así, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. En ese orden, llenando primero las filas. Vamos a ver la tabla periódica llena. Acá tenemos otra parte de la tabla periódica que vamos a ver qué significa. Vamos a llenar. Acá ya tenemos todo lleno, miren. El primer elemento está en la primera columna, la primera fila. Es el hidrógeno. Después seguimos con el helio, ¿no? Litio, berilio, boro, carbono. Eso ustedes tienen que ya ir familiarizándose. No les digo que se lo aprendan de memoria, tampoco, pero poco a poco vamos a utilizarlo tanto que van a hacerse familiares con algunos elementos. Generalmente los que están acá primeros, ¿no? Conociendo la tabla periódica, organización de la tabla periódica actual, dice, tiene grupos o familias, 18 columnas. Acá están, 1, 2, 3, 4, hasta el 18. Es los grupos o columnas, ¿no? O familias, también lo dice. ¿Qué más vemos en la tabla periódica? Dice, se enumeran de izquierda a derecha, utilizando los números arábicos, o sea, 1, 2, ¿no? Así como nosotros los conocemos, ¿no? Pero en la UPAC, bueno, la UPAC es lo que utiliza de 1 al 18, pero en la antigua se utiliza números romanos, por eso vamos a verlo acá, mire. Acá tenemos el grupo 1, 2, 3, hasta el 18. Pero acá dice 1A, con números romanos, acá dice 2A, y después se pasa al 3B. Y acá está el 3A, 4A. O sea, hay una discontinuación acá, ¿no? Se descontinúa de aquí, de 1A, 2A, pasa al 3A por acá, al 13. ¿Por qué? ¿Por qué 1A, 2A y después pasa al 3A por acá? ¿Por qué creen que se pasa aquí? De 1A, 2A hasta el 3A por acá. Y después continúa, miren, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, y el grupo 8 tiene 3 columnas. Y es raro, ¿no? Después sigue el 1B y el 2B, o sea, está media descontinuada. Entonces, lo más reciente es que están poniendo estos números de arriba, de 1 al 18. Pero antiguamente también hay que saber por qué pusieron esa diferencia entre una letra A y una letra B acá, ¿no? Y es porque estos elementos son los más representativos, son los que más abundan, los que más se utilizan. Por eso les ponen elementos del grupo A. Y los que están en el centro, estos de azul toditos, estos de azul, son del grupo B. Del 3B hasta el 2B acá, ¿no? Es todo el B. Vamos a ver más adelante qué significa eso. Por ejemplo, el grupo 1A, en la primera columna, son los metales alcalinos. Esa es su familia. Mire, vamos a ver por acá. Esto que está aquí. Estos son los alcalinos. A ver, díganme un elemento alcalino de la tabla periódica. Cualquiera, a ver, díganme. Blanco, por ejemplo. Ramírez, Coveñas. Un elemento. ¿El sodio? El sodio está en la primera columna. Hidrógeno.
El hidrógeno, pero el hidrógeno está en el grupo 1A. El potasio. Ya, pero el hidrógeno está en el grupo 1A, pero no es un metal por si acaso, sino que ahí lo han puesto porque en realidad el hidrógeno tiene características que tiene un solo electrón al final. Eso lo El potasio, profe. El potasio, su símbolo es Ah, la K, mayúscula, ¿eh? K mayúscula. Y la segunda columna, que es el grupo 2 o 2A, a ver un elemento de la segunda columna. Calcio. Calcio, Magnesio. 20. berilio. Magnesio, berilio. Ya, todos esos elementos de la segunda columna, o sea, del grupo 2 o 2A, se llaman alcalinos térreos. O sea, si yo les digo, por ejemplo, dígame un elemento alcalino térreo, ustedes tienen que buscar en la columna número 2, que es el grupo 2, ¿no? O el grupo 2A en romanos. Acá tenemos el 2A en romanos. Y así, mire, de ahí nos pasamos al grupo 13. O sea, nos pasamos al 13, que es el 3A. Mantenemos el A, 1A, 2A, 3A. Estos son los... Hay un error acá, no son térreos, ¿ah? Tienen que eliminar esto. Estos son los boroides, acá me he equivocado. Así que no tomen en cuenta, lo voy a borrar después que termine esta clase. Son los boroides, corrijan aquí, es boroides, ¿ya? Es ahí, hay errores, ¿no? Yo cometo errores a cada rato. Vamos a salir un ratito para verlo un ratito el grupo 13. Acá, estamos acá. En el 13 o 3A. Boroides se llama, boroides. No es térreos, está mal. El alcalino térreos está por acá, boroides. Así que ahí corregimos. Profesor, el símbolo de boroides es la B mayúscula. El símbolo del boro nada más, ¿ah? Del boro. Por eso se llaman boroides, porque el primer elemento es el boro, ¿no? Es la B mayúscula, la B de burro, ¿no? Después dice el grupo 14, miren, se pasó de nuevo acá, ¿eh? El 14, que es el grupo 4A, se llaman los carbonoides. ¿Por qué? ¿Por qué se llaman carbonoides? ¿Cuál es el primer elemento del grupo 4A? Carbono. El carbono. Por eso Por eso es el carbonoides, ¿no? Entonces, ¿el siguiente debería llamarse nitrogenoides o no? Sí. Sí se llama nitrogenoides. En el grupo 15 o 5A, nitrogenoides. Pero hasta ahí nomás, porque el grupo 6A, en el grupo 6A, un ratito vamos a paralizar esto. Todos con su cámara encendida. Está ingresando Miss Emperatriz, todos con su cámara encendida. Rapidito. Vamos a paralizar un ratito la grabación, entonces. Ya, entonces estamos hablando que el grupo 5A o el 15 son nitrogenoides, ¿ya? Pero miren, el grupo 16, que es el 6A, ya no se llaman por si acaso oxigenoides, ¿ah? El primer elemento es el oxígeno, pero ya no se llaman oxigenoides, se llaman anfígenos o calcógenos. Así que tengan cuidado. Hasta el grupo 15 nomás tenían que ver algo con el primer elemento, ¿no? El 16 ya no. Un elemento calcógeno, a ver, ¿quién me dice? Aparte del oxígeno. ¿Azufre? El azufre. Otro más, cochachín. Selenio. Selenio. Otro. El polonio. Polonio, que también polonio. Sí. Pero miren, estamos salteándonos desde el 1, 2 hasta el 13, por si acaso. Pero todos son 1A, 2A, 3A, 4A, hasta el 6A. Vamos a ver el grupo 17 o el 7A. Se llaman halógenos. ¿Cuál es el primer elemento halógeno que está en la tabla periódica? A ver, ¿quién me dice? Flúor. El flúor. Su símbolo es La F. la F mayúscula, ¿no? F mayúscula. Y en el grupo 18 son los gases nobles. Vamos a salir un ratito de la pizarra para ver un ratito los gases nobles. A ver, están en el extremo de la tabla, o sea, en la parte derecha, grupo 8A o 18. Mire, ¿por qué se llaman gases nobles? A ver, dígame por qué. ¿Quiénes son algunas personas nobles o quiénes fueron en la época en que habían reyes y esas personas importantes? ¿Por qué se llamaban nobles? Generalmente los reyes así nomás no se mezclaban con la gente del pueblo, ¿no es cierto? Estos gases nobles se llaman gases nobles porque tampoco se mezclan con nadie, o sea, están solitos,
sea, ellos existen así como están. El helio existe solo, no se combina con nadie, no forma compuestos químicos como los que vimos la semana pasada. Ni el nitreo, ni el helio, ni el neón, ni el argón, ninguno de los gases nobles se combina con ningún otro elemento para formar compuestos. Existen solos, no necesitan de nadie. Y cuando veamos más adelante por qué, vamos a entender su razón de ser solitos. En cambio, todos los demás, todos los elementos que están acá, no pueden existir solos. Tienen que combinarse con alguien más. Podría ser consigo mismo o con otro elemento químico. Por lo tanto, no son gases nobles. Sí se combinan con otros elementos, ¿no? Para formar compuestos químicos. Entonces, los gases nobles tienen esa característica. Existen solitos. No forman compuestos químicos. Existen como sustancias simples. Los demás sí. Un ejemplo de los demás podría ser el agua, ¿no? El agua es una molécula o un compuesto químico que tiene dos hidrógenos con un oxígeno, se han combinado. Por algo será, porque necesitan estar más estables, ¿no? Pero el argón necesita combinarse con alguien. A ver, ¿ustedes qué dicen? ¿El argón, el criptón, se combinaría con alguien? No. ¿Por qué? No, profe. Porque son gases nobles. Entonces, ellos no necesitan de nadie. Blanco, tu cámara, tú tenías cámara. Ajá. Silva. No. Ah, no tienes, ¿no? Bueno, ya. Ya, entonces estamos reconociendo los elementos. Entonces, en conclusión, la tabla periódica está compuesta de grupos, ¿y qué más? Grupos Periodos. y periodos. ¿Cuántos grupos hay en total? 18. 18, profe. 18. Ese niñito. ¿Y cuántos periodos? 7. 7 periodos, por ahora. 7. ¿No? Por ahora. Ya, pero miren, estos grupos, o sea, los 18 grupos también tienen su nombre. O sea, a ver, díganme, en el grupo 7A o 17, díganme un elemento del grupo 7A. A ver, repito. Dayana Egusquiza, un elemento del grupo 17 o 7A. Cualquiera. Dayana, ¿tienes micrófono? Profesor. Sí. Cloro. El cloro. Ya, y mira arriba, a qué familia pertenece? ¿Qué dice más arribita, aparte del grupo 17? Halógenos. Halógeno. Entonces, miren, el grupo 17 o 7A es la Bromo. familia de los halógenos. En el grupo 1A, la primera Halógenos. ya, pero en la primera columna, el grupo 1A, tienen también su nombre. ¿Cómo se llama? Metales alcalinos. Alcalinos. ¿Y el 2? Metales alcalinos térreos. Térreos. Vamos a saltearnos hasta el 13. ¿Cómo se llaman los del 13? Boroides. Boroides. Gabriel, llevar. Los del 14, ¿cómo se llaman? No metales. Sí, pero tienen un nombre, el grupo 14, tiene su nombre acá. Carboides. Carbonoides. Siguen los nitrogenoides, vienen los anfígenos o calcógenos, cualquiera de los dos, los halógenos y finalmente los gases nobles. Mire, todos dicen de 1A hasta el 8A. Los gases nobles son del 8A. Ferreñán está ingresando, ¿no? Ya, pero ¿y por qué no salteamos de aquí hasta acá? Porque estos elementos que están en el medio son un poco distintos de los que hemos mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque forman más compuestos que los que están acá. Estos que están acá son distintos. Y se llaman metales de transición. Acá dice metales de transición. Acá dice no metales y acá dice metales ligeros, ¿no? Los metales de transición todos pertenecen al grupo B. B de burro, ¿no? B de boca. Miren, acá dice 3B, 4B en romanos, ¿ah? Que también pertenece al grupo 3 y 4, ¿no? 5, que es el 5B, 6, que es el 6B, 7, 7B, pero miren, el 8, el 9 y el 10 están dentro de un grupo que se llama el 8B en romanos. O sea, tenemos 3 columnas que son el grupo 8B. O sea, el grupo 8, 9 y 10 es el grupo 8. Y esos elementos de esta tabla periódica de estas 3 columnas, se relacionan bastante, porque tienen muchas características afines, por eso los ponen en un solo grupo.
Deberían haber sido hacia abajo todos, ¿no? Pero para no amontonar mucho la tabla periódica, los han puesto en 3 columnas. O sea, estos 9 elementos que están por acá son bien parecidos en sus características. Por eso los ponen acá juntitos en el grupo 8. Y después del 8, o sea, del grupo 10, pasa al 11, que sería el 1B. Y después al 2B, que es el 12. Todos estos elementos, ¿cómo se llaman? De transición. De transición. Los que están aquí son los metales, y acá están los metales ligeros. Y acá tenemos lo de transición interna. Vamos a entrar un ratito a las diapositivas vamos a diferenciar los 4 bloques que tenemos acá, ¿no? Acá hay un bloque, acá otro bloque, acá otro bloque y acá otro bloque. Entonces, hablemos de varias características de la tabla periódica, no solamente grupos y periodos. Familias, y ahora vamos a ver qué son metales de transición y metales ligeros y qué son los no metales, ¿no? Hay que reconocer un poco la tabla periódica. Vamos a seguir. Vamos a seguir un ratito. Ya. Miren, este grupo, estas 2 columnas que están acá a la izquierda, vamos a ubicarlas en un bloque, que es el bloque S. Más adelante vamos a ver por qué. Los que están aquí abajo son del bloque P. Y estos 2 bloques, S y P, son los elementos representativos. Son los más importantes, los más utilizados en la tabla periódica. Vas a seguir. Vamos a ver los otros. Y los elementos de transición son los que están en el medio, ¿no? Miren, del 3 hasta el 12. 3, que es el 3B, 4, que es el 4B, en la tabla periódica. Por eso tienen que tener su tabla periódica, porque vean ustedes de qué estamos hablando. Si no, no vamos a entender, ¿eh? La tabla periódica siempre tiene que estar a la mano. Entonces, el grupo 3 es el 3B. Y todos estos tienen su nombre, que son igualitos a los elementos de la primera fila, ¿no? De la primera elemento, ese es el familia de los escandio, familia del titanio, etcétera, ¿no? Estos no son importantes los nombres, pero sí son importantes que son elementos de transición, por si acaso. Y este es el bloque D, los que están en medio. Ya vamos a ver el bloque F, que son los que están abajo, ¿no? Esos son, estamos hablando de los periodos cortos, estamos repitiendo un poco, ¿no? Acá están, miren. Este es el bloque S, los que están de celeste. Todos los que están acá son del bloque P y todos los que están acá son del bloque D, de transición. Vamos a salir un ratito de esto, no lo veo muy bien. Ya. Y acá abajo son los elementos de transición interna. Pero lo voy a clasificar en bloques. Vamos a poner los bloques acá. Dice, son los bloques, ¿no? S, P, D y F. Miren, todos estos son bloque S. Este es el bloque P. Estos que están acá son el bloque D. Y los que están abajo son el bloque F. Vamos a ver si lo han entendido. Estamos solamente viendo dónde están los elementos y cómo estamos clasificándolos. No les estoy pidiendo que los aprendan de memoria por ahora. Vamos a ver qué más hay. Acá están, mire. Este es el bloque. ¿Qué bloque es este pedacito que está acá? S. S. Y este, Representativo. ya, pero ese bloque S, ¿ah? Y estos que están acá, bloque P. P. Ya, por eso es que están los dos de color verde, porque son los P y S son los elementos representativos, o sea, los más importantes. Estos que están de anaranjado son el bloque D. D de dado, D de dedo. Se llaman elementos de transición. Y los que están de amarillo abajo son los del bloque F, que son los elementos de transición interna. ¿Ya? Entonces son 4 bloques, pero el bloque S y P son los elementos representativos. Por eso es que se llaman 1A, 2A, hasta el 8A. Y todos los que están acá son del grupo B. O sea, 3B, 4B, hasta el 2B que está al final, ¿no? Por eso tienen diferentes letras, son diferentes elementos. Entonces, a ustedes de repente les parece algo nuevo, que la tabla periódica está dividida en varias partes, ¿no? Grupos, periodos, bloques, familias, ¿no? Y sus elementos, cada uno con su símbolo, ¿no? Acá está el bloque S, el bloque P, el bloque D y el bloque F. Entonces, ¿cuántos bloques tiene la tabla periódica? 4. 4 bloques. 4 bloques. Estos son los representativos, ¿no? Los verdes, ¿no? Vamos a ver qué más hay.
Y el símbolo químico, ustedes ya saben que es el símbolo, ¿no? Representa un elemento, ¿no? Para no escribir todo el nombre, le ponemos un símbolo que es el símbolo del elemento, el símbolo químico. Por ejemplo, para el hidrógeno, le ponemos una H mayúscula, ¿no? Para el cobre, miren, es U, una C y una U minúscula. La mayúscula es la primera, minúscula es la segunda. ¿Por qué no le ponen CO? Porque debería ser CO, ¿no? De cobre, ¿eh? Porque algunos elementos se refieren al idioma latín, y cobre en latín es cuprium, por eso es que viene la palabra Q, de cuprium, ¿no? Cobre. El otro es un gas noble, miren el helio, ¿no? Su símbolo es He. ¿Por qué le ponen la E? Para diferenciarlo del hidrógeno, miren, si no le pongo esta E, sería hidrógeno. Y esta P, fósforo. ¿Por qué P para el fósforo? ¿Por qué no le ponen F? Porque viene de la palabra fósforum, que es PHO, fósforo. Y aparte que la F es flúor, ¿no? Es otra cosa también. Así que miren, todos los elementos tienen su símbolo. Ustedes ya lo tienen que identificar en la tabla periódica. Poco a poco se van a ir acostumbrando. ¿Qué más hay sobre los símbolos? A ver. Si los símbolos químicos también son usados para abreviar a los elementos. Yo no puedo estar escribiendo carbono, nitrógeno. Mejor le pongo una C o le pongo una N mayúscula y eso significa carbono y nitrógeno, ¿no? En química y en todas las ciencias siempre tratamos de abreviar algunos nombres para no estar escribiendo cada rato lo mismo, ¿no? Por ejemplo, es para abreviar el nombre, ¿no? El agua, por ejemplo. El agua tiene, ¿cuántos elementos tiene? ¿Cuántos átomos tenía el agua? ¿Se acuerdan? 3. 3. ¿Cuáles eran? Acá están, ¿no? 2 hidrógenos. 2 hidrógenos y un oxígeno. 2 hidrógenos y un oxígeno. H2O. H2O. Pero miren, el hidrógeno, yo no le pongo hidrógeno, le pongo una H que significa un hidrógeno. Acá es subíndice que significa que hay 2 hidrógenos y una O que significa el oxígeno, que no tiene subíndice, significa que hay un solo oxígeno. Entonces, esta molécula tiene 3 átomos. Es ¿se acuerdan? Triatómica, pero es binaria porque tiene 2 elementos distintos. ¿Se acuerdan de la semana pasada, no? Binaria y triatómica, ¿no? Es compuesto, ¿no? Porque tiene 2 elementos distintos. Acá tiene su número atómico en la tabla periódica, su masa, número de masa y su símbolo. Eso es lo que tenemos que acostumbrarnos nosotros. Vamos a ver qué más hay. Dice, el número atómico. También tiene la tabla periódica. Su número atómico es una de la información que nos da la tabla periódica. Y es el orden en el cual nosotros vamos a ordenar los elementos, ¿no? Vamos a ponerlos uno por uno. Siempre, primero la primera fila, ¿no? El primer periodo. Llenamos 1, 2, 3, 4, así, nos vamos llenando hacia la derecha y conforme se termina el primer periodo, pasamos al siguiente periodo y comenzamos a llenar hacia allá, ¿no? Vamos a llenarlo de esa manera. Por ejemplo, este que es boro, acá está su número atómico, significa que está en la posición 5 en la tabla periódica, pero también tiene su masa, por si acaso, ¿ah? Miren, tiene su información de masa y también tiene su nombre, símbolo y número atómico. Y hay un señor que dio una ley, es una de las pocas leyes en química, que es que los elementos se tienen que ordenar en forma creciente a los números atómicos. O sea, hay que ordenarlos en forma creciente. El hidrógeno tiene número atómico 1, lo ponemos primerito que todos. Vamos a salir un ratito para ver la tabla periódica. Ahí está. El hidrógeno tiene número atómico 1, ¿no es cierto? Entonces lo pongo primero que todos. ¿Cuál sigue? El número atómico 2, que le corresponde al helio, acá. Ya llené la primera fila, el primer periodo. Después voy al litio, que es el elemento que tiene número atómico 3, litio. Después el berilio, que tiene 4. El bono, que tiene 5. El carbono, que tiene 6. Entonces, de acuerdo a su número atómico, yo voy ubicando los 3, en el 4, en el 5. Voy llenando la segunda fila, o sea, el segundo periodo, y cuando termine en el último, que es el neón, me paso al siguiente periodo, que es el periodo 3, ¿no? O sea, voy llenando así, hacia la derecha, y voy bajando uno por uno. Eso es lo que dijo Moseley. Él dijo, hay que ordenarlos en forma creciente a su número atómico. Llenemos primero el periodo 1, después el periodo 2 y así, ¿no? Si yo les digo, a ver, un elemento que tiene número atómico 34 y está todo vacío, ¿cómo lo llenaría? A ver, lleno así, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me paso al tercero.
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. 34, ¿ves? Lo voy ordenando así. ¿Qué grupo es? El selenio, profesor. El selenio. ¿Qué grupo es? 16. 16 o 6A. 6A. Y en el periodo 4. 4. ¿Es un elemento representativo o de transición? A ver. De transición. No, de transición está acá, no está acá. De transición está Representativo. representativo. ¿En qué bloque está? Representativa. Sí, representativo. ¿En qué bloque está? ¿En el S, D, P o F? P. En el P. Bloque P. En el bloque P. ¿Qué familia es? ¿Qué familia? Arriba tiene que decir su familia. ¿Qué familia es? ¿Halógeno? Anfígeno o calcógeno. Entonces el selenio es un anfígeno. Ya. Más o menos así. A ver, grupo y periodo del flúor. A ver, ¿quién me dice? Flúor. Ubíquenlo rapidito. A ver, Grupo flúor. 17. Acá está. 17 o 7A. Ya. ¿Y periodo? 2. Periodo 2. Familia. P. La familia. ¿A qué familia? Halógeno. Es un halógeno. Es del bloque S, P, D o F. P. P. ¿Representativo o de transición? Un montón de preguntas ahí, ¿no? Representativo. Representativo. Y ahora díganme 3 elementos de transición cualesquiera. A ver, de aquí, de esta parte. Elementos de transición. Hierro. Ahí, Javi. Mercurio. Titanio. Hierro, zinc. Titanio, el cobre, el titanio. Cloro. Todos son de transición. ¿A El qué cobre. pertenecen ellos? ¿A qué bloque pertenecen? D. Al D. Entonces los elementos de transición pertenecen al bloque D. Y los representativos pertenecen o al P o al S, cualquiera de los dos. Y un elemento de transición interna. Están abajo. Acá, por ejemplo, el uranio, con el que hacen las bombas atómicas, el uranio, la U, es un elemento de transición interna. ¿Pertenece a qué bloque? Los de abajo. ¿A qué bloque pertenece? F. Al F. Y entonces más o menos le hemos agarrado la onda, ¿no? Miren, familiarícense ustedes con sus elementos. Agarren cualquiera y digan, el manganeso, lo ubico, acá está el manganeso. ¿En qué grupo está? En el grupo 7 o 7B. ¿En qué periodo? En el periodo 4. ¿A qué familia? A la familia del manganeso, porque estamos en el otro representativo de transición, ¿no? ¿Está en qué bloque? En el bloque D. Bloque D. ¿Qué familia? De manganeso, ya les dije, ¿no? Entonces un montón de cosas se pueden hacer con un solo elementito, ¿no? Por algo están en esa familia, por algo están en ese periodo, en ese bloque. Los han ubicado porque tienen unas características similares, todos los que están acá en esta columna, ¿no? Por eso se ponen ahí. Es un poco difícil poner los elementos en una tabla periódica. Y es más, hay una columna que se sale de la tabla periódica, que son estos que están acá abajo. Los del grupo, los del bloque F, los de elementos de transición interna, no deberían estar acá, deberían estar aquí y salirse de la tabla periódica, sino que yo no voy a tener una tabla periódica con unas cosas que sobresalen de la pizarra, ¿no? O sea, de aquí salen para acá. Entonces, para no tenerlos aquí, los hemos puesto acá abajo. Miren, todas estas dos filas que están acá abajo, la de verde y la de marroncito, estas, deberían estar acá, así. O sea, acá debe ser 57, 58, o sea, se sobresalen hacia acá, hacia afuera. Pero no puedo poner una tabla periódica que sobresalga un cachito, imagino yo me hincaría los ojos con esa tabla, ¿no? Entonces, para no ponerla acá, la hemos puesto abajo. Pero ¿pertenecen a qué grupo? Todas estas dos filas pertenecen al grupo 3B. Así que si ustedes les preguntan, por ejemplo, el elemento uranio, cuyo número atómico es 92, ¿a qué grupo pertenece? No es al que está acá, pertenece al grupo 3B, porque todo esto debería estar acá, y esto pertenece al 3B. Y está, por eso se llaman de transición, ¿no? De transición porque están en el bloque D.
¿Pero por qué interna? Porque los hemos sacado de adentro, por eso se llama interna, ¿no? Los hemos sacado de aquí y los hemos puesto afuera. Entonces, por si acaso, si yo les pregunto, el uranio, ¿dónde está? No es que el uranio lo voy a buscar arriba, ¿eh? No lo busco arriba. El uranio pertenece a este pedacito que está acá, y entonces pertenece al grupo 3B, o 3. Entonces, por si acaso. Ay, estos chiquitos salen y entran, ¿no? Vamos a seguir con las diapositivas, de repente por ahí hay algunas preguntas que tienen que hacer. ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver, solamente estamos viendo grupos, periodos, bloques, familias, varias cosas, ¿no? ¿Alguna pregunta? A ver, rapidito. ¿Sí? No, y no, entonces seguimos. Vamos a ver qué más dice las diapositivas. Acá tenemos la tabla periódica que está media vacía, como les enseñé. Y vamos a ubicar el elemento germanio, Z32. A ver, ¿dónde lo ubicamos? ¿Dónde sería? A ver, busquemos. 1, 2, 3, 4. Llenemos toda la tabla hasta el 30. Está en el grupo 14, ¿no? O en el grupo 14, o 4. 4A. 4A, pero en romanos, ¿ah? 4A en romanos. A ver, debe estar por acá, ¿no? ¡Ping! Cayó ahí. ¿Qué le pongo? No le pongo su nombre, no hay espacio. Le pongo su símbolo, que es la G mayúscula y la E minúscula, germanio. Ya. Me imagino que germanio, pues, viene de algún país que existió antes, ¿no? Que antes existía el imperio germano. Por eso es que ahí sale el nombre germanio. Algunos elementos tienen el nombre de países, ¿no? Por ejemplo, germanio es de Germania, que existía antes, ese ya no existe, ahora es Alemania, ¿no? Y otros más, ¿no? Francio también es un elemento que pertenece, bueno, lo descubrió un francés y le puso el elemento francio, ¿no? Por el país, ¿no? Acá está toda la tabla periódica llena de los elementos, los más importantes, y ahora sí vamos a llenar un poquitito esta tablita, ¿qué les parece? Participemos todos, ¿ah? A ver, elemento hidrógeno, helio, litio, berilio, boro, carbono y nitrógeno. Si se dan cuenta, son los primeros 7 elementos. Su símbolo del hidrógeno, a ver, H mayúscula. mayúscula, H mayúscula. ¿qué me están escribiendo? Dice H, pero mayúscula es bravo, ¿eh? No es minúscula. El helio es HE, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. ¿Puede haber 2 mayúsculas en un símbolo de un elemento? No, no puede. No. ¿Puede haber No. 2 minúsculas? Tampoco. Poco. Puede ser una mayúscula o una mayúscula y la siguiente minúscula. Ah, me pasé. Vamos a retroceder. Entonces, esto lo van llenando ustedes en su cuaderno porque están en las fichas que les he mandado. Entonces, símbolo H, el símbolo HE, el litio es el símbolo Li, el berilio es la Be, el boro es una B nada más, y lo van llenando. El Z, el hidrógeno, ¿cuánto sería? Número atómico es el Z. Número 1. 1, el siguiente Uno. sería 2, 3, el berilio es número 4, miren la tabla periódica está en el número 4, número atómico. El boro es el 5, el carbono es el 6 y el nitrógeno es el 7. Y su peso atómico, más o menos redondeando, a ver, el hidrógeno tiene un peso de 1. El helio, ¿qué peso tiene? A ver, miren su tabla periódica. Peso atómico o masa atómica, a veces dice. ¿Cuál es la masa del helio? 4. Entonces ponemos número entero, ¿eh? 4 nada más, 4. El litio, 6. pero creo que tiene más cercanía a 7 que a 6, ¿ah? No es 6.90 y tanto. Entonces hay que ponerle 7. Le ponemos 7. Redondeemos acá. Litio es 7. El berilio, 9. 9. Hay que redondear, ¿no? Entonces, vámonos a redondear. Boro. A ver, el boro. 10. Pero dice 10,81. Redondeamos a 11. Boro 11. Póngale 11 ahí. Carbono. 12. 12. Y el nitrógeno, 14. ¿Ya? Entonces, miren, a ver, 14. los demás que no están siguiendo tienen que tener la tabla periódica, si no, no podemos sacar esa información. Esta clase es tabla periódica, y sin tabla periódica no podemos hacer la clase. Como les digo, tenemos que tener nuestras armas para ir a la guerra. En este caso, nuestra arma es la tabla periódica. Sin eso no podríamos, ¿no? Tenemos que sacar información de ahí. A ver, ¿qué más? Un ratito voy a parar esta imagen para ver cómo van ustedes con sus
con sus cámaras. A ver si están más o menos, ¿no? Vamos a ubicarlos a todos. Sí, mayoría, ¿no? A ver, el otro lado. La mitad, Brown. Los demás, Luciana, Romero, Cielo, Bravo, su cámara. García. García, ¿cuál es el número atómico del cloro? García. Escríbelo si no puedes hablar. Del cloro, número atómico del cloro. García Jeremy. Ahí está hablando. ¿Cuántos? 35. No. El número atómico, ¿eh? Ese es el peso. El número atómico. El Z. 17. 17. Miren, hay que diferenciar, ¿eh? Número atómico es el número de orden. Y el peso atómico ya es lo que pesa el núcleo del átomo, que lo vamos a ver más adelante. Núcleo atómico. Y Gabriel llevará el número atómico del calcio. Calcio. Llevará 20. ¿A qué grupo pertenece el calcio, que es número atómico 20? ¿A qué grupo pertenece? 2. 2. ¿Pero lo dijo Llevará? Sí, ¿no? Sí. ¿Y a qué periodo? Sí, ya lo dijo Vigil, ¿no? ¿A qué periodo? Llevará. Al 4, profesor. Al 4. ¿Cómo se llama su familia? O sea, ¿a qué familia pertenece? El calcio. Acá está alcalinos terrio. Es un alcalino terrio, ¿ya? Es un metal alcalino terrio. Su símbolo es la C y la A, ¿no? Calcio. Y a ver, una pregunta más. Por ejemplo, ahí tenemos a Condori. Dime el elemento que pertenece al grupo 1B, o sea, 11, y periodo 4. 11, grupo 11, periodo 4. ¿Cómo se llama y cómo es el símbolo también? Grupo 11, periodo 4. Condori. Su nombre es AG. Cobre. Pero Cobre. hacia el periodo 5, Cobre. es el periodo 4, Sí. ¿no? Te has paseado al periodo 5. Y la plata es en el periodo 5. Estamos hablando del cobre, que estamos en el grupo 11 y periodo 4. Cobre. Y su símbolo es la C y la U, que viene de cuprium. Dijimos hace un rato, ¿no? Y ahora sí está bien, ¿no? Entonces, más o menos así tenemos que reconocer. A ver, dígame, 3 elementos nobles o gases nobles. ¿Quién me dice? Rapidito. Helio, neón, argón. Argón. Helio, neón. Neón también, gases nobles, ¿no? Helio. Ya, y Romero, a ver, dime un anfígeno. Romero Christopher. Anfígeno o calcógeno. Cualquiera. Romero, si no puedes hablar, escríbelo, aunque sea. A ver. Romero Christopher. Mire, ¿cómo sé si estás tú ahí? Porque no contestas y no tienes cámara. A ver. Romero Christopher, ¿estás? Señor, parece que no está. Christopher Romero. Entonces voy a apuntar por acá, por si acaso, ¿ya? Romero. Luciana Ruiz, a ver, tampoco tiene cámara. Un elemento anfígeno. Luciana. ¿La pregunta es esa? Sí, un elemento cualquiera que sea anfígeno. Luciana Ruiz. ¿Estás? Está escribiendo, dice, yo, profe, sí, Luciana Ruiz. Si no, escríbelo, rápido. Un elemento anfígeno cualquiera, anfígeno o calcógeno. Sí, Luciana, escríbelo.
Profe, ¿lo puedo decir? Es que está escribiendo Luciana. Un ratito, démosle unos segunditos a ver si escribe. Ya. A ver, Luciana, rápido. Has puesto yo, profe, has puesto, pero no me escribes la respuesta. De repente no tiene la tabla periódica, ¿no? Ya ve, ya Rengifo, un anfígeno, pero del grupo 5. Mira acá. No, del periodo 5, estoy equivocando, del periodo 5. Anfígeno del periodo 5. Rengifo. ¿Oxígeno? Del periodo 5, ¿ah? Anfígeno del periodo 5. Selenio, profesor. Pero el selenio es del grupo del periodo 4. Telurio. Telurio. Yo Sí. también. Ya, vamos a salir de esto. Profe, yo quiero participar. ¿Quién? Ya, pero vamos a seguir un ratito más adelante, tenemos las preguntas de las actividades. Vamos a llenar la tablita, sí. Ya, entonces acá tenemos, esto ya lo hemos llenado prácticamente, vamos a ver la siguiente. Dice, ejercicio de la clase. Dice, oxígeno, selenio, teluro, pertenecen al grupo, a ver, ¿qué grupo pertenecían? A ver, ¿quién quería? De calcógenos. Sí, pero Calcógenos. el grupo, ¿qué número? ¿Qué grupo es? 5. El grupo 5A. No, no es 5A. Azufre, selenio, oxígeno. 6A, 6A. 6A o 16. Acá tenemos que poner 16. 16. 16 o 6A. Y de la familia de los Calcógenos. o anfígenos. Calcógenos o anfígenos. El primer periodo tiene, ¿cuántos elementos tiene el primer periodo? ¿Cuántos elementos tiene el primer periodo? 2. Dos nada más, es un periodo bien cortito, ¿no? Dos. ¿Cuáles son? El hidrógeno y el helio. Hidrógeno y helio, nada más. La tabla periódica tiene ¿cuántos grupos? 18. 18 grupos. Los símbolos del arsénico y del manganeso. A ver, ¿quién me escribe por ahí? Arsénico, símbolo. Profesor, ¿me podría decir la primera, por favor? Se me cortó el internet. El símbolo del arsénico es A mayúscula y S. Ya, muy bien. Y del Y el de manganeso. magnesio es M mayúscula y G. MN. Pero acá no dice magnesio, dice manganeso, Manganeso. Manganeso es MN. M mayúscula y N. No se van a equivocar, mayúscula y N. Magnesio con manganeso son parecidos, pero no son. Ya, en la pregunta 1, el joven que preguntó, dice, oxígeno, selenio y teluro pertenecen al grupo 16 o 6A en romanos, ¿no? Y la familia de los calcógenos o anfígenos, por si acaso. Si no, en tu tarea periódica está la información. A ver, número 5. Dice, busquemos los elementos de la tabla periódica. Dice, el símbolo, el grupo y el periodo de estos. A ver, antimonio. Busquémoslo en la tabla periódica. ¿Cuál es su símbolo del antimonio? Es un elemento del grupo, a ver, ¿y de qué periodo? S mayúscula y B minúscula. Sí, muy bien. ¿En qué grupo está? Está en el periodo 15. Periodo 15. Grupo 15. No, grupo 15. ¿Y periodo? El periodo, a ver, pero. El periodo 5. Muy bien, periodo 5. Y así vamos llenando, ¿no? No le he llenado para que ustedes lo llenen en sus fichas que les he mandado. Eso está en las fichas, ¿sabes? Van llenando en su cuaderno, si es que lo han pegado en su cuaderno. O si lo han escrito a su cuaderno, lo llevan llenando. Acá es para que ustedes atiendan un poco la clase. A ver, vamos a ver qué me están escribiendo estos señores. Dice, nitrógeno. Llegó mi mensaje. Sí, sino que a veces no los veo todos. El nitrógeno, la N, muy bien. Grupo. Se viene mayúscula, grupo 15. 15. Y periodo 2. Sí, está bien. Periodo 2. Sí, pero también puede ser grupo 5A también, ¿ah? ¿El nitrógeno es representativo o de transición? ¿Se acuerdan? Representativo. Representativo. No es de transición. De transición está Representativo. ¿no? Hay dos señores que se han salido. A ver quién escucha. Sí, creo que tienen problemas de internet ahí, ¿no? Ya, entonces vamos a desconectar esa sala de espera porque creo que es un problema. Ya no creo que ingrese ni una persona extraña.
Ya, la plata, símbolo. AG. ¿En qué grupo está? Miren que ese sí es un elemento de transición, ¿no? El grupo 2B. 2B. 12, ya. Y No, diré 11, profe. ya no es de 11. transición, o si es de grupo transición. 11 o 12. 11. 11. Periodo 5. Periodo 5. Periodo 5. Y es un elemento de transición, ¿no? Por si acaso. El selenio ya lo vimos, ¿no? Es SE, grupo 16 y periodo 4, ¿no? Así le llamamos esto que está acá. Vamos a ver qué más hay. Otra tablita. Dice, pero y miren, ahora pongo solamente símbolo y grupo, nada más, ¿no? Dice, busque los siguientes elementos en la tabla periódica, señale símbolo y bloque. Bloque. Pero acá he puesto grupo. Acá pongan, en vez de grupo, hay que corregirlo, es bloque, ¿ah? No le pongan grupo. Bloque. Corrijamos porque a veces me equivoco. Entonces, símbolo y bloque. Acá es símbolo y bloque. A ver, el helio. El símbolo ya lo hemos visto, ¿no? Que es el H mayúscula y H E mayúscula y E minúscula. ¿Y a qué bloque pertenecería el helio? Miren que está... representativos. Ya, pero bloques estamos en letritas, ¿no? S, P, D o F. P. A la P, al bloque P. Entonces el helio es P. El litio. LI. LI, pero ¿a qué bloque pertenece el LI? ¿A qué bloque? P. No, miren, está acá a la izquierda, tengan cuidado. En el S, en el bloque S. En el S, lo que está a la izquierda. Bromo. ¿A qué bloque? No es grupo, por si acaso. P. En el bloque P, su símbolo es Bloque P. P. ¿no? Acá está, miren, el bloque P. Acá está a la derecha, todos los que están a la derecha. Y el cromo, vamos a ver qué escriben por ahí. El cromo, ¿a qué bloque pertenece? DR y bloque fragitario. No. D. Bloque D, bloque El D. bloque D, Bloque es D. un elemento de transición, ¿no? Acá está en el medio, ¿no? El bloque D. ¿Qué más hay? A ver, ¿qué otros ejercicios? Dice, nombre de 3 elementos de cada grupo o familia. Dice, a ver, alcalinos, dígame 3, rapidito. Alcalinos. Oxígeno, azufre y selenio. Dice alcalinos. Hidrógeno, litio y sodio. Ya, Hay sí, alcalinos, sí, profe. Hidrógeno, litio y sodio. LI, Na. ya, un ratito salgamos de la pizarra para explicar una cosita que no voy a hacer que cometan un error más. A ver, que entre Mariana. Sí. Pero miren, si yo les pregunto a ustedes que me nombren 1 o 2 o 3 metales alcalinos, se supone que voy a ubicarlos en el grupo 1, ¿no? Pero el hidrógeno, acuérdense, no es un metal. Por lo tanto, si a mí me dicen metales alcalinos, entonces yo no tengo que incluir al hidrógeno, porque el hidrógeno es gas, no es metal, sino que lo hemos puesto ahí, o sea, yo digo lo hemos puesto como si yo le hubiera hecho la tabla periódica, ¿no? Lo han puesto ahí porque el hidrógeno tiene mucha similitud con los alcalinos en que tiene solamente un hidrógeno afuera, en el nivel exterior. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos la estructura de los átomos, ¿no? Pero no había dónde ponerlo y lo han puesto en el grupo 1. Pero no es un metal, por si acaso. Así que si yo les pregunto, un metal alcalino al hidrógeno, no lo toquemos. Y es más, mire, tiene otro color inclusive, ¿no? Entonces, el hidrógeno no es metal, es un gas. Ese color indica que no es un metal. No es un metal. Entonces tendríamos que... Y además, como las letras están rojas, es un color, gas. ¿no? Es un gas. Entonces tengo que ver... Pues así. Tengo que ver todos los que están abajo si son alcalinos, ¿no? Por ejemplo, el litio, el sodio, el potasio y el rubidio. El hidrógeno, no lo pongan. Si ponemos, estamos cometiendo un error. El hidrógeno es gas y está en el aire, inclusive es parte del aire, hay un poco de hidrógeno en el aire. Entonces, el hidrógeno lo excluimos de los metales. Pero si me dicen un elemento del grupo 1, ahí sí lo pongo, porque el grupo 1 es toda la columna, ¿no? Pero si me dicen un metal alcalino, no lo pongo. El metal es una cosa, grupo 1 sí, en el grupo 1 sí está el hidrógeno. Así como el helio también está en el grupo 2, ¿no? Pero también es un gas noble, ¿no? ¿Qué otra pregunta? Así que ya
no vayan a olvidarse, hidrógeno está en el grupo 1, 1A, pero no es un metal alcalino, es un gas, por si acaso. Entonces vamos a seguir con las preguntas, son 11:23, todavía tenemos un poco de tiempo, ¿no? Nitrogenoides, a ver, 3 nitrogenoides. ¿Segura? Dime. ¿Segura? P. Ya, pero el nombre, ¿cómo es? Ese es el símbolo. Fósforo. Fósforo, ¿qué más? Nitrógeno y el arsénico. Ya ves, hay que familiarizarnos con los símbolos y con los nombres, ¿no? Entonces, en la tabla periódica, vamos a ver si tengo una tabla periódica por acá. En la tabla periódica, vamos a ver si tengo acá una. Dice. Bien, vamos a hacer un truquito para ubicarnos rapidito en la tabla periódica. Tengo mi tabla periódica, acá chiquitita, y si yo no me acuerdo el símbolo, entonces lo busco en orden alfabético acá. Dice, a ver, empezamos con el actinio, o la A, ¿no? Actinio, aluminio, americio, con la A. Si me están preguntando sobre el fósforo, entonces yo busco la F, ¿no? Acá dice la F, fósforo, y veo su símbolo. Pero no me interesa mucho el símbolo porque no lo puedo ubicar con símbolos. Mira, tengo un montón de símbolos acá. Lo que me fijo es en el número atómico. Entonces, el fósforo dice número atómico 15. Y lo ubico, pues. Acá está el 15. Los numeritos grandes de negro son el número atómico. Acá dice 15. Y una vez que ubico en el número 15, o sea, la posición 15, 1, 2, 3, 4, hasta el 15, ahí recién voy a ubicar su símbolo. Para no perderme mucho, ¿no? O no perder mucho tiempo. Si me dicen calcio, por ejemplo, calcio, ¿dónde estará? Uy, no lo encuentro. Pero en orden alfabético, calcio es el número. ¿Qué número es el calcio? ¿Número atómico? A ver. 20. 20. Entonces busco el 20 acá, pues acá dice 20 y ya lo ubico más rápido, ¿no? O sea, busco cualquiera, digo, acá está el 6, 7, 8, acá está el 24, tiene que ser más acá, 20. Entonces lo ubico acá. Y acá está su símbolo, ¿no? Entonces es un truco para no estar buscando a veces acá los símbolos, porque los símbolos no tienen nombre a veces, o tienen el nombre bien chiquititito. Entonces, para hacerlo más rápido, en orden alfabético, ubico el número atómico y me voy a la tabla periódica y ubico su ubicación, ¿no? Su posición, que es 20 en este caso. Entonces, más rápido. Porque vamos a necesitar hacerlo más rapidito, algunos ejercicios de la tabla periódica. A ver, nitrógeno ya está. Y los gases nobles, 3 gases nobles. Aquí me dice... Helio, neón, argón. Ya, muy bien. Son 3, ¿no? Los primeros 3. Hay algunas reglas memotécnicas para recordar los elementos. Más adelante se las voy dando. Usamos la tabla periódica e hay que indicar cuál es el número atómico del elemento que pertenece al periodo 4 y grupo 6B. A ver, rapidito, ¿quién me dice? Un elemento que pertenezca al periodo 4 y grupo 6B. CR. ¿Pero Carbono. cómo se llama? Cromo. Cromo. Cromo, profesor. ¿Ves? Cromo. Entonces, claro, es el CR, pero yo quisiera saber cómo se llama, entonces tengo que ubicarlo ahora al revés, ¿no? Con el símbolo busco su nombre, ¿no? Pero si la tabla periódica ven chiquititito, también está el nombre, ¿ah? Por si acaso, sino que es chiquititito, ahí dice cromo. Entonces el cromo es un elemento que pertenece al periodo 4 y grupo 6B. Son los elementos del cromo, así se llaman, ¿no? Familia del cromo. Ahí está el cromo, ¿no? Sí lo puse. Ya, y estas son las actividades que ustedes tienen que desarrollar. Vamos a hacerlas rapidito. A ver si hay alguna pregunta que no está muy clara. Dice, miren, lo que tienen que hacer acá en sus actividades es, la tabla periódica tiene, lo van rellenando, ¿no? ¿Cuántos grupos y cuántos periodos? Ustedes ya lo saben, ¿no? Tiene 18 grupos. 18 grupos y 8 periodos. 8 periodos. ¿8? 7. Sí. Tiene 7. 7 nomás. 8. 8, profesor. No, es que, como les digo, a ver, en la tabla periódica, vamos a salir un ratito para que veamos, no nos confundamos de nuevo en esto. La tabla periódica en algunos tiene 8 periodos, pero estos elementos no existen. Mira, acá te dice unenio. Son artificiales, los han hecho y según los científicos dice que esos elementos, si existieran, deberían estar en este lugar, ¿no? En el periodo 8. Pero por lo tanto, en la naturaleza no existen. Así que olvidémonos un poquitito del periodo 8. No es. Y es más, la mayoría de las tablas periódicas solamente tiene 7 periodos.
y ponen algunos en el periodo 8, ¿no? Pero no hay que incluirlos porque en realidad son elementos que no se utilizan casi, no. Si los han sintetizado, si los han hecho y han estado presentes por unos cuantos segundos y después se descomponen en otra cosa, o sea, no existen en la naturaleza. Por lo tanto, el periodo 8 hay que dejarlo por ahora. No hay que complicarnos la vida. Son 18 grupos y 7 periodos, 18 columnas y 7 filas, nada más, ¿no? Por ahora. Así que en esa preguntita de la número 1 de la tarea, la 2 creo que es, ¿no? Tengan cuidado. No hemos hablado de 8 periodos, ¿no? De 7 nada más. Sino que algunas tablas están así. Por ejemplo, no todas las tablas están iguales, algunas tienen algunas diferencias, ¿no? Algunas tienen los números 1 al 18, otros tienen los números romanos, ¿no? Pero hay que familiarizarse con todo lo que encontremos nosotros. A ver, tabla periódica tiene 4 bloques. ¿Cuáles son los 4 bloques? S, P, D y F. Ya, muy bien. S, El P, flúor, D, F. sí, el flúor, cloro, bromo, yodo pertenecen a la familia. Acá le ponen en qué familia pertenece, ¿no? ¿Qué familia pertenece? A ver, Guevara, ¿a qué familia pertenecen? Cloro, bromo, yodo y flúor. A ver, mire tu tabla periódica. Guevara. ¿De? No, ¿a qué Halógeno. familia? Halógeno. Familia. Halógeno. A los halógenos. Y si te preguntan a qué bloque, sí sería bloque P, ¿no? En el grupo 8A se encuentran los Gases nobles. Los gases nobles, o grupo 18. Mire, estos números romanos con la letra mayúscula A es igual que el grupo 18, sino que en la tabla periódica a veces viene uno y a veces viene otro, o a veces vienen los dos. Así que hay que familiarizarnos con eso, porque si no vamos a buscar y no vamos a encontrar información. Es lo mismo, ¿no? 18 o 8A es los gases nobles. El símbolo químico representa ¿a quién representa un símbolo? ¿A un qué? ¿Elemento? A un elemento, lo dijo Briseño también, ¿no? Por ahí. Sí, Briseño también ha escrito, ¿no? No tiene micrófono seguramente. El símbolo químico representa un elemento. El primer elemento de la tabla periódica es el calcio, ¿no? Hidrógeno. Hidrógeno. Esta tablita la llenan ustedes, algo parecido a lo que hemos hecho en la clase. Su símbolo, su grupo, su periodo, háganlo. Acá también su símbolo, su grupo. Creo que acá debía haber sido bloque, ¿no? ¿Qué les parece si lo cambian acá? Acá dice símbolo y bloque. Cámbienlo aquí, símbolo y bloque. Me he equivocado en este. Acá ponen en sus hojas que van a desarrollar ustedes, pongan acá símbolo y en esta columna pongan bloque. Porque acá dice, señale su símbolo y su bloque. Me he equivocado acá. Así que cambien a esto, bloque. Miren, estamos aclarando esto, ¿eh? Estamos corrigiendo. No vayan a equivocarse si ponen otra cosa. El número 4 dice, nombre 3 elementos de cada grupo o familia. Dice, los halógenos, me ponen acá 3 halógenos, cualesquiera. Alcalinos térreos, también ponen 3 alcalinos térreos. ¿No? Anfígenos, ponen 3 elementos anfígenos. Y 3 gases nobles. Ponen sus símbolos, ¿no? Símbolos. Usando la tabla periódica hay que ver qué elemento está en el grupo 4 y en el periodo 4 y grupo 6B. ¿Lo pueden hacer rapidito? A ver a ver si es que encaja. ¿Cromo? El cromo. Creo que lo hicimos en la clase, ¿no? Sí, es el cromo. En la tabla periódica indicada ubicar los bloques y, o sea, hay que poner con colores, así como esto, ¿no? Acá, ¿qué pondría? ¿Qué bloque es este? En toda esta parte. Porque hay que ubicar los bloques, dice. Acá, ¿qué le pondría? Todo este pedacito que está acá de marrón. P. Acá le pongo una P grandota. Acá le pongo S grandota. S. En medio. D. La D. No está la F, creo acá, ¿no? Así que la F no lo pongo. No, la F va abajo, pero no está. No está, no lo pongo. Dice, ubica los elementos cobre, platino y potasio. Los ubicamos. ¿Cómo buscamos? Con su número atómico y le ponemos los símbolos donde corresponde. Si tiene su tabla periódica, simplemente póngalo, pero no se van a equivocar, tiene que corresponder al grupo y al periodo que corresponde cada elemento. Y después hay un elemento que hay que ubicarlo, que es un elemento que pertenece al grupo 7A y periodo 4. O sea, el periodo 4 significa esta fila, ¿no? Y 7 significa que es por acá. Acá debemos ponerlo. Pongo su símbolo y lo pongo en mi tabla periódica.
Entonces, más o menos llenemos esas Astacio, profe. ¿Cómo se llama? Astato. 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 Símbolo AT. ¿Pero está en el periodo 4 el astato? No, profesor. No, No, está en el periodo 6. Más arriba. El bromo sería El bromo es. El bromo sería profesor. El bromo es el BR, ¿no? Lo pongo entonces en donde corresponde. Y pongo su símbolo donde corresponde. ¿Ves? Más o menos. Vamos a dejar un ratito esto y vamos a ver si hay algunas preguntas, porque todavía tenemos un poco de tiempo. Y vamos a salir de esto para ver la pizarra. Profesor, y para el día del examen también vamos a tener que utilizar la tabla periódica. Claro, en todo momento, en toda clase de química, ustedes tienen que tener su tabla periódica. Es la única herramienta que se les va a permitir. Si hubiéramos estar presentes en clase, su tabla periódica no se les puede negar, ¿no? Pero ahorita que estamos en estas condiciones, ustedes pueden tener, para el examen, pueden tener sus cuadernos, pueden tener sus libros, pueden tener su tabla periódica, pueden tener todo lo que necesiten para poder desarrollar sus preguntas, ¿no? Sus actividades que le van a dar. La verdad no sé cómo van a hacer ustedes porque Miss Margarita no se ha comunicado. Vamos a ver si más tarde me dan alguna. Entonces, el lenguaje técnico se gana a través de ya estar viendo qué nombres tienen los grupos, qué nombres tienen las familias, cuál es el símbolo de los elementos, todo eso para poder utilizar un lenguaje un poco más de acuerdo al curso, ¿no? Claro que en química yo les diré, pues, hablar de grupos y periodos sí se entiende, pero si nos vamos de repente a otra materia, por ejemplo a biología, en biología ya no podríamos hablar mucho de grupos y periodos porque no trata de la tabla periódica, pero sí de los símbolos, ¿no? Y de los elementos, ¿no? Si son compuestos, ahí sí utilizamos nombres, símbolos, compuestos, si son compuestos binarios, ternarios, cuaternarios, si son moléculas chiquitas o moléculas grandes, son términos que sí se asemejan, ¿no? Igual que en matemática podemos hablar números, ¿no? De 1 al 18, pero hablar de grupo 7 o grupo 7A, el que es profesor de matemática dirá, ¿de qué está hablando? Porque en matemática no hablamos nada de grupos ni periodos, es otra ciencia, ¿no? Entonces, cada ciencia, cada rama, cada profesión también tiene su lenguaje que es de acuerdo a lo que se estudia. Y es la diferencia entre nosotros que estamos estudiando y una persona que no estudia, porque el que estudia ya está adquiriendo un lenguaje un poco más técnico, ¿no? Hay que acostumbrarse a eso. Entonces, si hablemos de bloques, si hablamos de grupos o de familias, estamos hablando de los elementos químicos, de la tabla periódica, ¿no? Por supuesto que esta es una información muy importante, pero no es toda. Acá hay mucha información que hay que sacarla más adelante conforme vamos avanzando. Falta un minuto. ¿Alguna pregunta final? No, profesor. Profesor. Para encontrar... Ninguna, ¿no? Entonces hay que salir para encontrarnos a las 12 del día, que ya es biología, ¿no? Descansen un ratito. Nos vemos. Y nos vemos a las 12. Cuídese. Nos vemos más tarde. Más tarde. Ya, en 15 minutos.